Gente que cree que Dios nunca va a perdonarlos por algo que hicieron en el pasado. Muchos de nosotros vivimos recordando cosas que hicimos en el pasado y creemos que Dios nunca va a perdonarnos porque nosotros mismos no podemos perdonarnos por eso. Cristianos esclavos de un pecado oculto que los ata por aún no conocer el amor de Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias, dentro de la iglesia cristiana que aún vive atada a un pecado oculto que nadie conoce, que solo ellos en la intimidad de Dios conocen, pero que no pueden dejarlo porque aún no han conocido verdaderamente el amor de Dios, no han experimentado el amor de Dios. Nuestra condición como humanos es decadente. Nuestra condición humana es pues de las peores, ¿verdad? La condición humana es difícil. Dios nos ama como no tenemos una idea. Dios a usted lo ama como usted no se imagina. En su mente, incluso que es la mayor de las especies de los seres vivos en la tierra, su cerebro es el que más avanzado está de los seres vivos en la tierra, pero aún así nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Nosotros no podemos comprender la magnitud del amor de Dios. Y como a veces no podemos comprenderlo, no podemos disfrutar de ese amor sublime. Y muchas veces no podemos disfrutar de ese amor a causa de nuestra condición de pecado. Muchas veces nosotros estamos tan metidos o ya estamos tan acostumbrados al pecado, tan acostumbrados a mentir. O sea, no tiene que ser un pecado grosero, por decirlo así, pero imagínense, estamos tan acostumbrados a mentir, estamos tan acostumbrados a hablar mal del hermano, a hablar mal de mi vecino, de mi prójimo. Estamos tan acostumbrados a hacer cosas que dentro de la lista de los pecados de Dios están en el mismo nivel que el homicida. Y estamos tan acostumbrados a hacer esas cosas que no podemos, o sea, estamos tan metidos ahí en nuestra condición que no podemos disfrutar muchas veces el amor de Dios por nosotros. ¿Se ha sentido alguna vez distante de alguien aun cuando vive con esa persona? ¿Se ha sentido usted, digamos, distante de alguien cuando incluso en la noche se reúnen para compartir una cena? Hay personas que están distantes, por ejemplo, un esposo, nos sentimos distantes de nuestro cónyuge, nos sentimos distantes de nuestra esposa. A pesar de que dormimos en la misma habitación, nos sentimos distantes. Nos sentimos distantes de nuestros hijos, de nuestros padres. A veces nos sentimos tan distantes aún estando tan cerca. Y eso pasa muchas veces también con Dios. Muchos nos hemos alejado de Dios aún estando aquí en la iglesia, aún sirviendo en un ministerio. Muchos estamos lejos de Dios aún siendo ministros de Él. Y es bien interesante porque muchas parejas se aman muy profundamente. O sea, están todavía enamorados, pero se han alejado tanto emocionalmente, viviendo bajo el mismo techo, que ya no logran disfrutar de ese amor. Ese amor que antes se profesaban con detalles, con caricias, con miradas, de repente empieza a enfriarse y las parejas empiezan a sentirse alejadas unas de otros. Los hijos en la adolescencia tendemos a alejarnos de nuestros padres. Los hijos en la adolescencia empezamos a avergonzarnos un poco de nuestros padres, ¿verdad? Nos da pena que nos hagan los gestos que nos hacían reír de pequeños. Nos da pena que nos hagan las cosquillas que antes nos hacían reír cuando estábamos chiquitos. Nos avergüenza que nos vean con ellos muchas veces. Y eso es normal en la adolescencia y empezamos a alejarnos. Y la relación de padres con hijos adolescentes se torna difícil. La relación se torna bien difícil porque hay una separación. Aquello que antes nos unía con nuestros padres, ahora empieza a separarnos. Y nos da vergüenza que nos toquen la cabeza como antes lo hacían, ¿verdad? Despeinándonos. Ay, no, papá, déjame. No, mamá, déjame. Y eso pasa y el adolescente empieza a querer su independencia y a querer vivir solo. Y empieza esa separación y ese alejamiento de padres e hijos. Y cada vez estamos más lejos. Y luego llegan las dificultades y ya no podemos enfrentarlas juntos porque hay una separación entre nosotros. Cuando llegan las dificultades a la pareja ya no pueden enfrentarlas juntos
porque ahora ya son un par de desconocidos, porque ahora, aunque viven bajo el mismo techo, pues se han convertido en una pareja de compañía nada más, porque se ha perdido la comunicación. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso con Dios? ¿Cuántas veces aquello que nos enamoraba de Dios ahora probablemente hasta nos avergüenza? El hecho de antes querer venir con nuestra Biblia, de hablarle a la gente de Dios, ahora ya lo pensamos un par de veces, ¿verdad? No es que estos me van a empezar a molestar si empiezo a hablarles de Dios. Es que estos me van a empezar a molestar si empiezo a hablarles del cristianismo. Es que llevar la Biblia, pues si ahí la ponen en la pantalla, ¿verdad? Traiga su Biblia, hermano, identifíquese como cristiano, porque Dios no se avergüenza de usted, Dios lo ama profundamente. Y a veces nos gastamos en un ministerio, por otro lado, a veces nos gastamos en un ministerio, hacemos y hacemos y hacemos cosas, pero no nos sentimos satisfechos. Habemos cristianos que nos metemos en tantas cosas y empezamos a hacer y hacer y hacer, pero no nos sentimos plenos. O sea, usted viene, sirve, se desgasta aquí y se va pues igual o peor de como vino. Y a veces nos vamos renegando, ¿verdad? Yo tanto que hago y ahí ni me reconocen. Y muchas veces nos desahogamos en la familia y hacemos tantas cosas porque no nos sentimos satisfechos. Una persona que se siente satisfecha con su servicio a Dios, no le importa lo que digan o no de ella, sino que le importa lo que Dios esté pendiente de ella. Entonces, cuando nosotros hacemos y hacemos y no estamos satisfechos, es porque estamos teniendo probablemente la motivación equivocada. Es porque venimos a servir probablemente con la motivación equivocada. A veces tratamos de ganar el amor de Dios. Tratamos de ganarnos el amor de Dios, haciendo cosas, sirviendo en un ministerio. Queremos ganar su aceptación a base de hacer cosas para Él. Muchas veces los cristianos y los seres humanos somos así. Queremos ganar la aceptación de las personas haciendo cosas para ellos. Y lo mismo traemos eso al plano espiritual y empezamos a querer ganarnos el amor de Dios, a querer ganarnos la aceptación de Dios y empezamos a hacer y hacer. Pero el verdadero problema es que nunca, usted y yo, nunca vamos a poder ganar el amor de Dios. Nunca, jamás vamos a poder hacer tanto como para que Dios diga, hoy sí, de verdad, mi hijo, lo voy a amar más. Nunca, porque Dios es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. Dios es demasiado inmenso y nosotros demasiado pequeños. Él es demasiado santo y nosotros demasiado pecadores. Él es demasiado perfecto y nosotros demasiado imperfectos. Él es demasiado bueno y nosotros demasiado malos. Es importante que entendamos esto porque no vamos a ganar el amor de Dios haciendo cosas para Él. Usted no puede decir, con esto yo voy a ganar puntos con el Señor, porque el Señor ya ha decidido amarlo, haga o no haga usted las cosas. El Señor ya ha decidido amarlo. El Señor ha puesto su amor y ha decidido amarlo. Ya vamos a ver con qué amor haga o no usted las cosas. Cuando nosotros venimos y hacemos las cosas en respuesta a ese amor, es cuando de verdad lo hacemos con la motivación correcta. Cuando el Señor me dice, yo te amo, y en respuesta a ese amor yo empiezo a hacer cosas para Él, entonces lo estoy haciendo con la motivación correcta. No para ganar el amor de Él, porque nunca lo vamos a poder ganar. Y nuestra condición, como les decía, es bastante decadente. En Jeremías 30:12 y 13, en la versión NBI, Jeremías dice algo al pueblo de Israel. Así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. O sea, en términos bíblicos, nosotros estamos, como diríamos en este tiempo, reventados. Nuestra condición es totalmente mal, o sea, estamos totalmente mal. Nuestra condición humana es totalmente pecadora. No va hacia lo bueno, sino que siempre queremos hacer lo malo.
y siempre estamos tendiendo a hacer lo malo. Siempre nuestro interior nos dice, o sea, esto está bien, pero si mejor haces esto, y si mejor no vas al culto hoy en la noche, y si hablas mal un poquito de la hermana, si es que se lo merece lo que te hizo, y si hablas mal un poquito del pastor ahora en la cena con tu familia, y si hablas mal del predicador o de los hermanos de la alabanza, y empezamos a hacer cosas y nuestra naturaleza nos va llevando por ese camino. Nuestra naturaleza nos lleva a decidir mentir muchas veces. O sea, líbrate de esto, hombre, decía algo que no es verdad. Y esa es nuestra condición. Y dice el Señor, o sea, el Señor lo está diciendo, así dice el Señor, dice, tu herida es incurable. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda quitarnos de esa condición o que pueda llevarnos a una condición diferente. Nada de lo que usted haga o de lo que yo haga puede hacernos diferentes. Porque dice, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad. No hay manera en que usted o yo podamos ser dignos del amor de Dios. No hay manera en que nosotros podamos decir, hoy sí merezco que Dios me ame. Hoy sí merezco que Dios deposite su amor en mí. No hay manera. Pero en Jeremías 31:3 dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. A la misma gente que le acaba de decir, tu herida es incurable, le está diciendo, a esa misma gente le está diciendo, con amor eterno te he amado. A la gente que es pecadora, a la gente que hace las cosas mal, a la gente que se desvía del buen camino, a esa gente Dios le está diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, por lo tanto hice que mi misericordia se alargara hacia ti. Por lo tanto hice que mi misericordia te alcanzara. Por lo tanto hice que mi misericordia todavía llegara hasta donde ti. Y ese es el amor de Dios. Para nosotros es difícil entender la eternidad, el concepto de eternidad es difícil entenderlo. Para nosotros todo tiene que tener un principio y un fin para que quepa en nuestra mente, ¿verdad? Yo le decía, un niño me decía, ¿verdad que Dios creó los animales y a las personas? Sí, sí le digo yo, y a las plantas, sí. ¿Y quién creó a Dios? Un niño pequeño. ¿Y entonces quién creó a Dios? Dios no fue creado, Dios es eterno, y ahí empieza uno a tratar de explicar, ¿verdad? ¿Entendiste? Le digo yo. Y se me queda viendo y me dice, sí, pero ¿quién creó a Dios? O sea, y así somos nosotros. Y nosotros nos reímos porque a nosotros también nos ha pasado, ¿verdad? Nos reímos nerviosos porque nosotros tampoco podemos entender la eternidad. Nosotros decimos, este niño, ¿verdad? Pero en nuestra mente tampoco cabe la eternidad, porque es algo mucho mayor que nosotros. Y Dios dice, con amor eterno te he amado. O sea, un amor que no tiene principio, ni tampoco tiene fin. Es un amor eterno. Es un amor que es como Él. O sea, para Dios, que es eterno, su amor debe ser de la misma magnitud de Él. O sea, Dios es un Dios eterno. Por ende, su amor tiene que ser de la misma magnitud que Él. Entonces, con amor eterno Él nos ha amado. Y es por eso que nosotros podemos disfrutar de ese amor, ya vamos a ver cómo. Pero es por ese amor que nosotros podemos disfrutar nuestra vida. Ahora, ¿qué hacemos para disfrutar ese amor? Yo quiero darle cuatro principios que encontramos en la Biblia de cómo nosotros podemos disfrutar de ese amor. Ese amor eterno que muchas veces, estando ahí, no lo disfrutamos porque no hemos entendido algunos principios de la palabra. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero que podamos aprender estos principios y tal vez le puedan servir para su vida. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer para disfrutar del amor de Dios es creer en Jesucristo. Ese es el primer paso, creer en Jesucristo. La mayor revelación de Dios, de su amor a la humanidad, hacia usted y hacia mí, es su Hijo Jesús. Esa es la mayor revelación de Dios, de su amor eterno.
El Hijo que eternamente había habitado con el Padre, ahora viene a la tierra, se hace carne y sufre por nosotros para mostrarnos el amor de Dios. El primer punto para poder disfrutar del amor de Dios es creer en Jesucristo. Si usted no ha creído en Jesucristo, su vida va a seguir siendo vacía. Si usted todavía no ha reconocido a Jesús como Salvador, aún no ha dado el primer paso para conocer el gozo de su amor. O sea, aquella persona que ya reconoció a Jesús como su Salvador, que ya reconoció que Él es el Hijo de Dios y que pagó por mis pecados, ya dio el primer paso para conocer el gozo de estar en el amor de Dios, de poder disfrutar el amor de Dios. Y es que nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo. En Juan 17:3, Jesús orando revela una de las más grandes verdades y uno de los más grandes secretos del amor de Dios hacia la humanidad. Y dice, y esta es la vida eterna. Imagínense, Jesús está dando el secreto de lo que es la esencia de la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, no es sencillamente repetir una oración. La vida eterna no consiste sencillamente en venir a la iglesia, ni siquiera consiste en servir en un ministerio. La vida eterna consiste en conocer a Dios a través de Jesucristo, pero no en un conocimiento que es un evento aislado, ¿verdad? Que allá por 1985 yo conocí al Señor. Se refiere a un conocimiento continuo, se refiere a un conocer que es progresivo en el futuro. Entonces Jesús está diciendo, esta es la vida eterna, que ustedes conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Si alguna vez a usted le preguntan, ¿y qué es la vida eterna? Pues ahí tiene la respuesta, ¿verdad? Entonces el primer punto para disfrutar el amor de Dios es creer en Jesucristo. Cuando cree en Jesucristo, usted empieza a caminar en el amor de Dios, pero no es lo único. El segundo punto es creer que Dios nos ama incondicionalmente. Creer que Dios me ama. No basta con creer en Jesucristo. Debo de creer que Dios me ama incondicionalmente. ¿Por qué vemos tantos cristianos que aún se siguen reprochando cosas que hicieron? Porque no han creído que Dios los ama incondicionalmente. Porque no han percibido que el amor de Dios por ellos es incondicional. No podemos disfrutar del amor de Dios hasta que lo creamos. Y solo lo creemos por la fe. Usted puede creer en el amor de Dios únicamente por la fe. Por la fe. En Tito 3:3, Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos usted y yo. Eso era, todo eso éramos, un desastre de personas, ¿verdad? Yo no sé si usted antes de venir al Señor, usted era como es ahora. Pero yo recuerdo que en lo personal yo era un desastre de persona. Sin sueños, sin metas en la vida, con autoestima totalmente por los suelos, con tantas cosas, con complejos y tantas cosas que el Señor ha ido quitando constantemente en mí. Y nosotros muchas veces no comprendemos que Dios en esa condición nos amó. O sea, Dios lo amó a usted en esa condición. Dios lo amó en la condición de pecador. No es que hasta que ya vino al Señor, que ya se vino a una iglesia, hasta entonces Dios empezó a amarlo. ¿Cómo decía el pasaje que era el amor de Dios? Eterno. Dios no comenzó a amarlo, Dios ya lo amaba desde la eternidad. Y eso es lo grandioso del amor de Dios, lo increíble del amor de Dios y lo que muchas veces no cabe en nuestra mente. Y por eso vemos gente que compara el amor de Dios con el amor de los hombres. Nosotros sí empezamos a amar y probablemente terminamos de amar. Nuestro amor sí es finito. Nuestro amor no es eterno y muchas veces nuestro amor depende de lo que hagan las personas por nosotros. Pero Dios no es así. No comparemos el amor de Dios con el amor nuestro, con el amor humano.
No tiene nada que ver. El amor de Dios no cabe en nuestra mente porque es eterno, simple y sencillamente. Y dice Pablo, así éramos, porque él dice, no dice eran ustedes, sino que dice porque nosotros también éramos. Pablo, que había sido uno de los, o había estado en una de los sectores de la religión judía que sabía la ley, que conocía supuestamente a Dios, que sabía, que era letrado en las cosas de religión, él dice, esto era yo. O sea, me incluyo dentro de los que éramos insensatos, me incluyo dentro de los que éramos esclavos de nuestra naturaleza. Y nosotros éramos así, pero ahí dice el versículo 4, siempre en Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, el ser bueno o malo no influye en el amor de Dios por nosotros. Usted puede ser el más malo de aquí de Santa Ana, el más temido, ¿verdad? El que tiene la cara más arrugada de todos, no por edad, sino por enojado. Y usted puede ser el más malo, pero aún en esa condición Dios lo ama. Dios nos ama. Y muchas veces no comprender esto nos lleva a vidas totalmente vacías. Porque decimos, no, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero aún en esa condición Dios nos ama y por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser limpiados de esa condición. Y entonces cuando nosotros no comprendemos esto es cuando tenemos vidas vacías. Dios nos amó y podemos experimentar ese amor por medio de la fe. ¿Qué necesitamos para poder disfrutar del amor de Dios? Creer que Él nos ama. Dígale al que tiene la par, crea que Dios lo ama, hermano. Crea que Dios lo ama. Crea que Dios lo ama, así de feitos como somos, ¿verdad? No, aquí ya vemos puros guapos. Amén. Así de malos como somos, Dios nos ama. El primer punto era, o el primer principio para disfrutar del amor de Dios es creer en Jesucristo. El segundo es creer que Dios nos ama incondicionalmente. El tercer punto es estar conscientes que en ese amor Él nos va a corregir. Estar conscientes que en ese amor Él nos va a corregir. Dios nos ama tanto que siempre está buscando que volvamos al camino correcto. Siempre está buscando que regresemos. Siempre está poniendo cosas en nuestro camino para que regresemos. Dios nos ama tanto que en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios corrige en amor. Dios nos corrige en amor. Él nos va a corregir, hermano. Si usted está haciendo algo mal, Él lo va a corregir. ¿Por qué? Sencillamente porque Él lo ama a usted. A veces enfrentamos cosas que no nos hemos buscado y a veces es la corrección de Dios en nosotros. A veces Dios está trabajando en nosotros. Probablemente Dios haya estado trabajando en su orgullo y pone situaciones en las cuales usted se tiene que enfrentar a cosas que hacen que su orgullo le duela. Y viene y de repente Dios permite que asciendan a aquel que no es cristiano en el trabajo. Dios permite que aquel pues sea prosperado aunque no es cristiano. O Dios permite que alguien que no es cristiano venga y nos humille, venga y nos diga cosas humillantes. Y probablemente es Dios trabajando en nuestro orgullo. Alguien me decía, Coco me decía una vez, ahí donde te duele es donde Dios está trabajando. Ahí donde te duele es donde Dios está limando. Porque eso duele, o sea, la corrección duele y probablemente no le va a gustar. Pero tenemos que comprender que la corrección viene por el amor de Dios. O sea, la corrección viene porque Dios nos ama. Si a usted Dios no lo amara, Dios dejara que se perdiera. Si a usted Dios no lo amara, Dios dejara que usted, o sea, pues sí hay que ver a Él, ¿verdad? Hay que ver a ella qué hace.
Pero Dios siempre está tratando de regresarnos al camino. Siempre está tratando de regresarnos a Él, porque en Él es que podemos transformar nuestra vida. Entonces necesitamos primero creer en Jesús, luego creer que Dios nos ama, luego estar conscientes que Él nos va a corregir y por último, regresar a Dios cada vez que podamos. Tenemos que regresar a Dios cada vez que podamos. En Judas, en el único capítulo de Judas, en el versículo 20 dice: ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios. Consérvense, dicen en la Reina Valera, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios. Manténganse firmes en el amor de Dios. O sea, ¿qué es mantenerse? Mantenerse es no apartarse. Tal vez suene un poco lógico, ¿verdad? Pero mantenerse es no apartarse. Y mantenerse en el amor de Dios es regresar a Él cada vez que podamos. Cada vez que usted falle, hermano. Si usted ha cometido el peor pecado de todos, si usted dice: no, hombre, si esto no me lo perdona Dios, no hay pecado tan grande como el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo pecado. Y si usted viene en arrepentimiento genuino delante de Él, dice la Biblia, a un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar el Señor. Y si usted viene arrepentido y humillado delante de Dios, el Señor en su amor va a volver a abrazarlo como antes lo hacía. En su amor va a volver a tenerlo entre sus brazos. Un amor eterno, así como no tuvo principio, tampoco va a tener fin, independientemente de lo que usted haga o no haga. Los que son padres de familia y aman a sus hijos, ¿hay algo que puedan hacer sus hijos que haga que los amen menos? Hay niños que son tremendos y a este mono ya no lo aguanto, ¿verdad? Pero de repente llega el niño así todo cariñoso, todo meloso. ¿Se resiste usted a ese gesto de su hijo? ¿Puede hacer algo su hijo para que usted lo ame menos? Imagínese si nosotros, que somos humanos, que tenemos un amor tan limitado, amamos así a nuestros hijos. ¿Cómo no nos ama nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no nos ama nuestro Padre Celestial? En Romanos 8:38, Pablo dice: por lo cual estoy seguro, dice. Él lo ha comprobado y por eso puede decir: estoy seguro. Nadie dice estoy seguro si duda, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de ese amor, del amor de Dios. Nuestro amor por Dios puede cambiar con el tiempo. Nosotros nos podemos alejar, pero aún en ese alejamiento Dios siempre sigue amándonos. Dios siempre sigue amándonos. Y si usted se aleja, Él siempre lo sigue amando. Y cuando usted decida regresar, Él lo va a esperar con los brazos abiertos. Probablemente traiga consecuencias de no haber estado con el Señor. Probablemente traiga consecuencias de su vida desordenada. Pero Dios siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Dios siempre lo va a recibir porque el amor de Dios siempre está ahí esperándonos. El Padre siempre está ahí esperándolo, extrañándolo. Hoy mismo Dios lo está extrañando. Hoy mismo Dios lo trajo a este lugar para decirle: hijo mío, yo te amo. Yo te amo, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepentís de corazón y te cubrís con la sangre de Cristo, volvemos a ser amigos. Volvemos a abrazarnos, volvemos a ser padre e hijo. No importa cuánto te hayas alejado. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, el protagonista no es el hijo pródigo. El protagonista es el padre que esperó pacientemente a su hijo. Jesús quería resaltar cómo nosotros nos alejamos y todo, pero el protagonista principal de la historia es el Padre. Y es así siempre. Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Hermano, Dios no es su adversario. Dios no está
como algunos pensamos, esperándonos con un gran leño, ¿verdad? Para darnos al no más vernos. Dios no es nuestro adversario, Él es nuestro Padre amoroso que espera cada día que su Hijo regrese a sus brazos para demostrarle su amor y para que sea pleno en Él. ¿Hace cuánto que usted no siente los brazos de Dios alrededor de su espíritu? ¿Hace cuánto que usted no regresa a los brazos de su Padre? Todos los días tenemos la posibilidad en nuestro cuarto de regresar a los brazos de nuestro Padre y muchas veces lo obviamos por estar haciendo otras cosas. Pero esta noche Dios le dice: yo te estoy esperando. El Señor también nos anhela. El Señor nos anhela porque nos ama. Cuando usted ama a alguien, ¿acaso no quiere estar con esa persona? Cuando usted se enamoró por primera vez, solo quería pasar con su novia o con su novio. Dios nos ama y en ese amor eterno siempre está atrayéndonos a Él. Para terminar, quiero que veamos un video de una canción que en lo personal es una de las que más me conmueve, y espero también en Dios que pueda conmoverlo a usted. No sé si ya estamos listos, ¿verdad? Okay, pasémoslo. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y
vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos reciba de nuevo en sus brazos. Hermanos, si usted se ha alejado, si usted siente que hace mucho no siente el abrazo de su Padre Celestial, hoy podemos decirle al Señor: Señor, yo regreso a tus brazos. Señor, yo me